comunicación, déjeme ver que no haya nada nuevo. Ya. Se ha recibido una comunicación del Comité Mixto RD, Comunes, Convergencia Social e Independientes, mediante el cual informa el reemplazo del diputado Boric por el diputado Mirosevich para la sesión de hoy. Una comunicación de la oficina virtual, mediante la cual informa el reemplazo de la diputada Parra por el diputado Ricardo Celis durante la sesión de hoy. Una excusa de la subsecretaria de Salud Pública por no ser posible asistir a la sesión de hoy por motivos de planificación, coordinación y gestión en el marco del brote de COVID-19 y el proceso de vacunación, pero a su vez envía un oficio mediante el cual remite respuestas a las consultas formuladas en la sesión pasada el 2 de marzo, y esa respuesta yo se las mandé a su correo electrónico hoy día en la mañana. Un oficio del Ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre la creación de una mesa de trabajo integrada por representantes del Ministerio de Salud y de las asociaciones de funcionarios del Hospital San José de la región metropolitana. Un oficio del Ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa el estado de situación de las inversiones convenidas entre ese Ministerio y el Gobierno Regional de Valparaíso en materia de infraestructura hospitalaria para esta región, en particular lo relativo a la construcción de un centro de salud familiar en la comuna del Quisco. Un oficio del Ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa el estado de situación de los proyectos de infraestructura a lo largo del país que se ejecutarían durante 2020 y su proyección para los próximos años. Un oficio del Ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre la eventualidad de una disminución presupuestaria para el 2021 en el sector salud. Y una copia de carta del Colegio de Nutricionistas Universitarios a la presidenta del... O sea, es copia de la carta, que le envió a la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, mediante el cual solicita poner en tabla a la brevedad el proyecto que les afecta a ellos, que ya la comisión nuestra lo despachó. Eso es todo. Gracias, Ana María. Tiene ahí abajo la minuta. Debajo, ahí. Perfecto. Colega, sobre la cuenta. Sí, presidente. Sí, diputado. Diga, diputado Castro. Solamente para anunciar que he tomado un acuerdo con el diputado Macaya para un pareo a contar de las 18 horas, presidente, de mutuo acuerdo, quiero comunicarlo. Perfecto. Porque partiremos votando como corresponde, pero a contar de las 18 ya se hace efectivo para que pueda tomarse registro, por favor. Ok. Sobre la cuenta, ¿otros puntos? No, yo solo señalar que efectivamente nos comunicamos con la subsecretaria, que ella tenía la disposición, pero por motivos de agenda no podía estar, y además como ya, bueno, la citación la habíamos realizado antes de que el presidente ingresara al decreto de extensión del estado de exención. Así que, bueno, la discusión ya se tuvo en la sala, latamente, así que no, totalmente excusada la subsecretaria. Sobre puntos varios. ¿Admito a los de salud? Sí, por favor, por favor. Sin ellos esto no funcionaría. Hola. Bueno, entonces continuemos con la tramitación. Nos quedan cerca de 30 indicaciones, colegas, para que lo tengan en consideración. Así que vamos a tener unas cuantas semanas más, pero quizás a finales de marzo tenemos proyecto. ¿Dónde lo compré? ¿En el abajo? ¿En el snack? Hay de todo, diputado. Estoy tratando de moderar la sesión. Sí, ya partimos. Gracias, diputado Torres. Gracias, diputado. Me voy a pedir la silla que manda a sacar. Ya, bueno, vamos a continuar entonces. Nos quedamos la sesión pasada en la indicación 46. Espérenme un segundito que le voy a pedir a Silvia que habían copias. Sí, obvio, pero igual le voy a decir. Ya, la indicación 46 es del colega Keitel,
para incorporar en el inciso primero del artículo 16d entre las expresiones verbalmente o mediante lo siguiente, plasmando su huella digital. Estamos hablando siempre de la voluntad anticipada. Así que les doy la palabra, colegas, si es que esta es solo de Kate, el que no está presente, pero si el Ejecutivo quiere intervenir, u otro colega, ¿cómo quedaría? A ver, Ana María nos va a iluminar. ¿Qué implicancia tiene, presidente, esta enmienda? Entiendo que le agrega a un mecanismo adicional a la voluntad anticipada, que es la huella digital. Queda así, para encontrar el inciso primero, entre la expresión verbalmente. Ya. Entonces, que ahí está. Ya. Para ejercer el derecho establecido en el artículo 16A, la voluntad del paciente deberá expresarse por escrito. Solo cuando el paciente se encuentre imposibilitado de manifestarse por este medio, podrá manifestarse verbalmente o plasmando su huella digital o mediante otra forma de manifestación de voluntad. Agrega, si no lo puede hacer. Sí, para incorporar en el inciso primero del artículo 16, entre las palabras verbalmente o mediante, lo siguiente, plasmando su huella. Perfecto. Diputado Celi, tiene la palabra. Sí, el diputado Torres. Yo creí que era o sea, que era una u otra alternativa, pero así como queda la redacción, entiendo que lo deja como un elemento, amarra la decisión verbal. Creo que eso no facilita las cosas. Diputado Torres. Sí, dos preguntas prácticas. La primera, no sé si el término debería ser digital o dactilar, pero es una cosa que podemos conversar con la Secretaría. Y lo otro es que yo tiendo a comprender que la intención del diputado Keitel es especificar un mecanismo más, porque no tiene mucho sentido que diga expresión verbal mediante huella digital, porque... No, verbal con huella digital. ¿La adiciona? Sí, porque dice, podrá manifestarse verbalmente plasmando su huella digital. Por eso, dice verbalmente plasmando su huella digital. No, pero tampoco hay una coma. Entonces, él dice, no sé si me logro entender, que si la frase es única, lo que dice es verbalmente plasmando su huella digital. Entonces, verbalmente es una expresión oral, no es dactilar. Entonces, es no tiene lógica, digamos, lo que plantea, si no dijera o. Entonces, claro, la redacción queda confusa. No, es que dice, entre las palabras verbalmente o mediante, lo siguiente. Claro, entonces, yo creo que es un tema de redacción, y tenemos la potestad de modificarlo si queremos o no. Pero para adecuar la norma. Pero yo, la verdad, diputado, es que no me consta si lo que quería el diputado Keitel era agregarle un requisito y que fuera copulativo, o que fuera uno distinto, o uno de los dos. Entonces, yo le doy la palabra al Ejecutivo. Si no está el diputado Keitel, podrán votación. No sé si el Ejecutivo tiene una interpretación distinta a la que estamos haciendo aquí en la sala, o algún otro colega, pero efectivamente es bastante confusa. Asesor don Jorge Acosta. Bienvenido, don Jorge Acosta, bienvenido, don Jaime González. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como manifiesta la secretaria de la comisión, por cómo está redactado, se agrega, digamos, al concepto verbalmente el que sea con huella digital, y obviamente que si fuera en reemplazo de la firma, poner la huella digital porque el paciente no puede firmar, se entendería, pero el poner verbalmente y la huella digital, digamos, es un requisito adicional. Lo otro que es importante también es no considerar que sea solo la huella digital, porque también no habría forma de, tener certeza de que el paciente es el que está manifestando su voluntad, porque obviamente, la huella digital puede ser puesta por otra persona, colaborando con que se ponga en un papel, digamos. Por eso es súper importante que haya una manifestación verbal o una manifestación por escrito, y nunca quede solo la huella digital como registro de la manifestación de voluntad. Sí, bien, lo voy a poner en votación, colegas. Ana María, por favor, le pido que la pongan, tome la votación. Ya. Diputado Mirosevic.
En contra, señora secretaria. Cariola, no se encuentra. Juan Luis Castro. En contra. Andrés Celis, no se encuentra. Durán, no se encuentra. Gaona. A favor. Macaya se encuentra. No, Macaya no se encuentra. Osandón. A favor. Ricardo Celis. En contra. Rosas. En contra. Sangüesa. No se encuentra. Torres. Sí, al no decir y ni o, no deja claro ni siquiera si es copulativo o si es algo distinto. Entonces la redacción quedaría muy mal, lo voto en contra. Crispi. En contra de la secretaria. 2 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Rechazado. Está rechazado. Perfecto. 2, 6, 0. Se rechaza la indicación. Rechaza la indicación 46. Indicación 47, ¿la Por leo? favor. De los diputados Torrealba y Longton para incorporar en el inciso primero del artículo 16D, a continuación del punto final, el siguiente párrafo. La voluntad deberá manifestarse de forma libre y espontánea, exenta de toda presión, sea que ésta provenga de una persona o de un hecho externo. Diputado Mirosevic. Sí, presidente, muchas gracias. Sí, el espíritu original del proyecto es, por supuesto, que una decisión como esta se trata de una decisión libre, informada, sin ningún tipo de presión externa, pero aquí los diputados Longton y Torrealba incorporan una parte que puede prestarse para malas interpretaciones y tiene que ver con que sea libre y espontánea, exenta de toda presión, sea que ésta provenga de una persona o de un hecho externo. Con respecto a la persona es evidente, ¿no? Se trata del ejercicio de una libertad individual, nadie puede interferir sobre ella, pero distinto es un hecho externo, porque eso es puede prestarse para muchas interpretaciones. ¿Qué significa un hecho externo? Por ejemplo, que otro familiar esté enfermo, eso se va a considerar como un hecho externo para impedirle la posibilidad que solicite la eutanasia. O sea, ¿qué se va a interpretar como un hecho externo que va a tener que juzgar ahí el médico respecto si le concede o no, le confiere o no este derecho? Yo creo que es mejor dejarlo en la redacción original. No, siento que la indicación no agrega nada nuevo respecto de la que sea libre e informada, pero establece esta última frase que puede ser, que se puede prestar para error. Yo, presidente, prefiero rechazar esta indicación. La diputada Sandón, y Sí. después yo voy a tomar la palabra también. Diputado Sandón. Sí, gracias, presidente, pero entiendo la explicación del diputado de Blado, pero el hecho externo justamente es lo que hemos venido tratando de definir. Claramente es complicado, pero en el fondo el hecho externo puede ser lo que hemos rechazado. Lamentablemente, cuando yo propuse que existiera una evaluación más amplia, que viniera con informes biopsicosociales, en el fondo no fuera solo psicológico y físico, sino que también esa cosa externa que puede, lo que se está viendo hoy día en países, yo lo conté ayer justamente, de que hay personas que por soledad, por falta de redes, no sé qué, ya se está ampliando. Es justamente partir un poco más restrictivo y efectivamente tal vez habría que definirlo un poco, pero lamentablemente el espíritu de esto ha sido como eliminar todas esas cosas, y efectivamente una decisión tan fuerte como esta, pueden existir elementos externos que te quiten la libertad, y eso de alguna forma, y estoy segura que un médico lo va a evaluar también, es para que quede como más, para que quede expreso, digamos, en la ley, porque efectivamente pueden existir si uno es una persona social, uno no vive solo y aislado, entonces pueden haber cosas externas que te lleven a tomar esta decisión, que es, como lo hemos dicho, irreversible. Gracias. Asesor Acosta tiene la palabra. Y después el diputado Gracias, Castro. presidente.
Bueno, en primer lugar, manifestaron en algunas de las sesiones iniciales estar a favor de este proyecto en general, y así entiendo que lo hicieron también en la sala. En segundo lugar, tal como manifestaba la diputada Osandón, este es una indicación que viene a consagrar lo que se ha dicho aquí por los autores del proyecto, que es el aspecto más importante y más radical a la hora de evaluar el proyecto de eutanasia, que es que la libertad de la persona sea respetada en cualquier momento y que no sea sujeto de ningún tipo de coacción o de presión externa. Por lo tanto, es súper importante tener en consideración que si no se aprueba esta indicación o simplemente se confía, digamos, en cómo está redactado anteriormente, tal como lo dice por su intermedio presidente el diputado Mirosevich, podrían existir eventos externos que pudieran influir en la decisión del paciente. Entonces, si en el fondo lo que queremos es respetar la posición del paciente, deberíamos asegurarnos de que ésta se encuentre libre de toda coacción, de toda coerción, de toda presión, ya sea de una persona o de un hecho externo. Por lo tanto, me parece que es la mejor forma de asegurarse de que sea así por la ley, porque entre otras razones, presidente, y esto es súper importante, hacia los artículos finales de esta ley, recuerden que de este proyecto de ley, hay toda una revisión del proceso que tendrá que hacer una comisión encargada por el director del Servicio de Salud, y efectivamente ellos podrían tener en consideración que una parte del proceso no se hizo como correspondía porque podría existir un hecho externo o una persona externa que incidió en la decisión que tomó el paciente. Si verdaderamente lo que se quiere hacer es respetar la opinión de la persona que esté pidiendo la eutanasia, deberíamos asegurarnos que está restringida a ella y no que está abierta a que sea un hecho o una persona que tome la decisión por él. Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Juan Luis Castro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo entiendo perfectamente lo que dice la diputada Sandón y comparto que es evidente que ningún profesional de la salud va a aceptar que un paciente que pide eutanasia esté sometido a una presión indebida de una tercera persona o de otra condición. Pero lo que pasa es que los mocionantes, la verdad, perdóneme que lo diga, pero son bastante pobres y débiles en usar la frase un hecho externo. ¿De qué estamos hablando? Porque alguien podría decir, yo pido la eutanasia porque la pandemia se reagudizó. Yo pido la eutanasia porque me siento amenazado. Yo pido la eutanasia porque estoy en la ruina económica. ¿De qué estamos hablando? Poner la vaguedad de esa frase me parece a mí que no contribuye en nada a un buen argumento, como el que tiene Jimeno Sandón o el doctor Acosta, pero me parece que esta redacción se hizo a la ligera y no refleja un sentido más profundo que sí creo que en otros artículos rodea esta ley en cuanto a que la autonomía de la voluntad del que pide tiene que estar garantizada. Y la autonomía incluye la libertad, es evidente que sí. Y por algo están puestos los 4 momentos que discutimos la última vez también, para saber en qué nivel de convicción tiene quien está pidiendo precisamente en uso de su libertad, de su autonomía. Entonces a mí no me parece, entendiendo el argumento, pero la indicación está mal formulada, es muy vaga respecto al punto y por eso creo que no es competente aprobarla. Gracias, presidente. Gracias, colega. Colega Félix. Sí, en la misma línea de lo que señala el diputado Juan Luis Castro, yo creo que la idea de llevar adelante este proyecto es que sea muy claro, que no admita vaguedades. Incluso la gente que tiene dudas respecto a aprobar este proyecto, lo que nos ha solicitado, ¿cierto?, o ha solicitado en la sala y en la comisión, es que esto sea muy claro y sin vaguedad. Entonces yo creo que aquí le estamos agregando una vaguedad a algo que estaba muy bien redactado previamente. Yo creo que hay que rechazar. Gracias, colega. Sí, yo quisiera tomar la palabra. Yo creo que esta es una discusión bien profunda y como dice el diputado Celis y Castro, si uno se adentra en lo que significa la coerción, debiera definirlo muy bien, porque a mi modo de ver, la libertad está inherentemente coercionada por las condiciones de vida en las que uno nace. Es decir, cuando en un país tan desigual como el nuestro hablamos de libertad, la verdad es que esa libertad se encuentra coercionada desde el momento en que uno nace. Y eso no debiera ser un impedimento para que tengamos una ley que le entregue la libertad a una persona de tomar una decisión como hacerse una eutanasia. Y en ese sentido, perfectamente un juez podría decir que por efecto de las condiciones materiales de una persona, de no haber tenido acceso a la salud, de no haber tenido acompañamiento, el mismo argumento que hace la diputada Sandón es el que le serviría a cualquier juez para decir, acá hay una condición externa de vida que han presionado a esta persona
a llevar a realizar la eutanasia. Y eso va en contra, creo, de todo lo que hemos discutido. Por tanto, así como está redactado, me parece que es muy peligrosa, no peligrosa, quiero decirlo, que se puede prestar para muchos tipos de interpretaciones, y en lo más profundo creo que esta discusión respecto a autonomía, libertad y presiones externas, la verdad es que es difícil deshacerla, porque la libertad está condicionada, uno podría decirlo siempre, hay algunos en Chile que tienen mucho más libertad que otros. Pero de cualquier manera en este proyecto estamos empujando esa posibilidad de que una persona pueda tomar esta decisión sin ser discriminado, que no tenga menos libertad que alguien que sí tuvo acceso a todos los médicos, a toda una red de contactos, de familia, de apoyo, para tomar una decisión tan difícil como la eutanasia. Por eso yo soy de la idea de rechazar la indicación. Si no hay más palabras, colega, Ana María, tome por favor la votación. Ya. Diputados Mirosevich. En contra, señora secretaria. Cariola. La diputada Cariola la vi por ahí. Espera. Juan Luis Castro. En contra. Andrés Celis. No está. Durán. No está. Gaona. A favor. Macaya. No está. Osandón. Disculpa, Ana María, a favor. Ricardo Celis. En contra. Rosas. En contra. Sangüesa. No está. Torres. En contra. Cariola. En contra. Crispi. En contra, secretaria. 2 a favor, 7 en contra y 0 abstenciones. Rechazada la indicación 47. Por favor, continuemos con la indicación 48. Si es que no hay quórum, ¿no? ¿Habrá comenzado ya la sesión? Yo trataría de avanzar y si... Es obligación. Sí. Colega, ¿alguno quiere que suspendamos, que es lo que afirma el reglamento? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a dar el quórum y retomamos a las 5... 10 minutos después de que se inicia la sesión de sala. Ojalá que estemos a las 5:40 en la sala. ¿Bien? Gracias. Presidente. ¿Sí? No, presidente, es que a mí me parece un poco complejo retomar la sesión para votar de la comisión si es que vamos a estar en una sesión tan relevante como la que vamos a tener ahora para revisar los temas de violencia de género y las políticas del gobierno. Al menos para mí es muy complicado no participar de esa sesión. Si hay algún parlamentario de Chile Vamos que esté dispuesto a parearse en esta comisión, se lo agradecería mucho, pero quiero plantearlo. No sé, me imagino que para la diputada Osandón es lo mismo. También Entonces, es complejo. Me parece complejo. Exacto. Porque el proyecto es muy importante para nosotras, que estamos votando, pero también está la sesión especial, que al menos a mí me interesa poder estar presente. Entiendo, no sé si hay disponibilidad de alguna parlamentaria de Chile Vamos de parearse, Jimena. Sí, yo no tendría problema. Ya. Perfecto. Agradece. Nos paríamos entonces, Jimé, y estamos en la otra sesión. Súper. Okay. Ya, el resto nos vemos a las 17:40. Se suspende la sesión. Don Jaime, don Jorge Acosta, ¿están ahí presentes? Perfecto. Sí, presidente. Aquí estamos, presidente. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la lectura de la indicación 48. Ana María, por favor. Incorporar al inciso segundo a continuación de la expresión de muerte del declarante lo siguiente: ni formar parte del equipo médico a cargo de su tratamiento. El testimonio de los testigos deberá referirse al hecho de encontrarse el declarante en pleno uso de sus facultades mentales,
lo que será acreditado por medio de un certificado del médico psiquiatra. Gracias, Ana María. Diputado Mirosevich. Sí, presidente. Primero estoy de acuerdo con el espíritu de la indicación. Creo que aporta además al texto original, en el sentido de que establece un nuevo resguardo, amplía el resguardo, de tal manera de que los testigos no tengan un interés directo, ¿no es cierto?, en el paciente o en producir la muerte del paciente. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la indicación. Sin embargo, si ustedes leen después de facultades mentales, lo que sigue, que tiene que ver con acreditar por medio de un certificado de médico psiquiatra, ya fue rechazado por esta comisión. Por lo tanto, lo que yo le propongo, como ese tema ya fue discutido y rechazado, es que aprobemos la indicación de Torrealba y Longton hasta la coma de sus facultades mentales. Punto seguido. Creo que no podríamos hacer eso si no están los mocionantes. Podemos rechazar esta, votarla y hacer una nueva que sea hasta la coma, la presenta usted mismo. Yo entiendo, perdón, presidente, que ellos están de acuerdo con esto. Entonces, para no quitarles la autoría de la indicación, digo yo... Pero no están acá presentes, diputado. Ya, ok. Si quieres le puede escribir para que vengan, pero... Pero no está pendiente, está pendiente la indicación contar con certificado médico psiquiatra o el médico especializado en medicina familiar. No se escucha. Toda la razón, lo hacemos antes. Sí, está pendiente. A ver, secretaria, ¿puede aclarar la discusión? Lo que sucede es que en relación a lo que decía el diputado Mirosevich, la indicación 37 referida a contar con la certificación de un médico psiquiatra o un médico especializado en medicina familiar, eso quedó pendiente en su oportunidad. Y después la 40 también quedó pendiente, que se refería a haber sido atendido por un médico psiquiatra, etcétera. Presidente, ¿podemos juntarla con las otras? Juntarla con las otras para seguir y después... Y quede pendiente. Sí, claro. Perfecto. Para ver un pack después de psiquiatras. Correcto. Continuamos entonces con la indicación 49. ¿Presidente? Sí, diputado, asesor Acosta. Gracias, presidente. Solamente hacer un comentario adicional que, además de lo que comentaba el diputado Vlado Mirosevich por su intermedio, presidente, es que son dos cosas importantes que introduce esta indicación. Por un lado, ¿cierto?, establecer que no podrá ser un testigo el equipo médico a cargo del tratamiento, es decir, para evitar todo conflicto de interés también en la relación que existe, ¿cierto?, entre el médico o paciente o algún personal de salud y el paciente, que obviamente se puede ver afectado en la opinión que, manifieste y la voluntad que manifieste la persona. Y en segundo lugar, se refiere a la acreditación por medio del certificado del psiquiatra, pero no del paciente, sino que de los testigos. Es decir, como este es un tema tan relevante, agrega que los testigos deben encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales, lo que debería ser acreditado por un médico psiquiatra. Yo comparto la recomendación del diputado Celis de discutirlo también en conjunto con los otros temas, pero esto, como les decía, es importante tener en consideración que es relativo a los testigos, no al paciente propiamente tal. ¿No es así? Bien, vamos a juntarla con las otras indicaciones y continuar, por favor, con la indicación 49, secretaria, si puede dar lectura. La 49 está retirada, así que vamos a la 50. La retiró el 18 diputado, de enero. Perfecto. La 50 del diputado Jürgensen. Ya, no leo el artículo. Lo que sea más claro para la comisión. A ver, la indicación 50 es del diputado Jürgensen para reemplazar en el artículo 16E, en el inciso primero de su letra C, la frase asistencia médica para morir por la siguiente: para causar la muerte del paciente. Diputado Celis. Anteriormente declaramos inadmisible esta redacción, dado que la idea matriz justamente no es causar la muerte del paciente, sino que es la asistencia en la redacción, sino que es la asistencia médica para morir. Esa fue mientras usted era presidente, ¿se declaró inadmisible? Bueno, entonces yo seguiría la misma línea de declararla inadmisible por los argumentos que señala el diputado Celis. Si da lo que alguien se oponga, en ese caso poner en votación la admisibilidad de la indicación, colegas. ¿No?
Bien. Declara inadmisible. La 51 fue retirada. Y viene la 52 de los diputados Gaona, Macaya y Sangüesa para incorporar en el artículo 16F un nuevo literal C, pasando el actual a ser D y así sucesivamente, del siguiente tenor. C. Asegurarse de que el paciente recibió los cuidados paliativos pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16B. Palabras, colegas. Diputado Gaona, quisiera intervenir. Yo creo que esto va en la línea de lo que hemos planteado nosotros de asegurar la posibilidad de que el paciente tenga toda la libertad para poder tomar la decisión. Es básicamente reforzar esa tesis. Gracias, colega. ¿Otra palabra? ¿No? Si no, para ponerlo en votación. Bien, en votación. Ya, voy al tiro. Ya. Diputado Mirosevich. En contra, señora secretaria, porque obliga al paciente y vulnera ya la anterior ley de derechos y deberes del paciente. Cariola, Cariola está pareada junto con la diputada Osandón. Diputado Juan Luis Castro. ¿Está pareado también? No, todavía no son las 6. Ah, disculpa, Juan Luis. Sí, en contra, presidente. Andrés Celis. No está. Durán. De ahí le tomamos la votación. Gaona. A favor. El diputado Durán. A favor. A favor. Macaya. No está. Ricardo Celis. En contra. Rosas. No está. Sangüesa. A favor. Torres. No está. ¿Y Crispi? En contra. Llevamos 6 allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá está la otra correa. No, está en otra conversación. 3 a favor. 4 en contra. Y 0 abstenciones. Rechazado. Rechazada la indicación 52. Por favor. La 53. La 53. De los diputados Undurraga y Álvarez, para sustituir en el artículo 16F el literal G por el siguiente. G. Manifestar por escrito la circunstancia de haber alcanzado el convencimiento respecto a la evaluación contemplada en la letra A del artículo 16B, de manera responsable y en base a sus propios conocimientos y experiencia, sin presión alguna y de manera libre. En este mismo documento deberá declarar no tener interés patrimonial en la muerte del solicitante. Perfecto. ¿Hay palabras? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Bien, en votación. Diputados Mirosevich. A favor, señora secretaria, creo que aporta mucho la indicación. Cariola está pareada. Castro. A favor. Andrés Celis no está. Durán. A favor. Gaona. Gaona tiene que prender el micrófono. Gaona tiene que prender el micrófono. Ahí. A favor. Ya. Macaya no está. Osandón está pareada. Ricardo Celis. A favor. Rosas no está. Sangüesa. A favor. Torres no está. Crispi. A favor. 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Solo a misma razón, misma disposición, el diputado don Jorge le quería solicitar que buscara un lugar
físico estable donde instalarse, más allá de si es techado o no techado, da igual, pero para que la norma sea igual para todos y todas, y en el futuro, sobre todo, nadie puede decir que he tenido disposiciones distintas, para que lo busque mientras estamos en la votación. Ahí está. ¿No? No, ese es Patricio Rosa. Él está como en el pero se lo dejo para que mientras estamos en la discusión encuentre un lugar físico donde poner su computador o su celular. Ya, continuemos con la discusión, con la votación. Ya. Indicación 54 del diputado Jürgensen para intercalar en el artículo 16F la siguiente letra H nueva, pasando la actual a ser letra I y así sucesivamente. H. Asegurarse que el paciente no se encuentra en un cuadro psiquiátrico de ansiedad o depresión que pueda de alguna manera disminuir la libertad de su decisión. Perfecto. Don Ricardo Celis. Yo invito a rechazar esta indicación porque obviamente ya hemos conversado acerca de las condiciones en las cuales se deben tomar las decisiones y aquí le agrego un nuevo componente que necesariamente va a ser evaluado cuando discutamos los otros puntos, pero creo que está claro que esto debe ser con autonomía, con claridad, con todas las condiciones para tomar decisiones autónomas. Perfecto. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Asesor don Jorge Acosta. Gracias, presidente. Yo sugeriría que ya que es del mismo tenor que las otras indicaciones que se han dispuesto para una evaluación posterior con respecto a la evaluación de la salud mental, quedara dentro de aquellas y antes de rechazarlas se evaluara posteriormente. Las que hemos reunido, asesor, tienen que ver con la profesión del médico que tiene que realizar un diagnóstico, no sobre el diagnóstico, así que la voy a poner en votación. Si es que no hay más palabras, por supuesto. ¿Hay más palabras, no? En votación, entonces, Ana María. Ya, la indicación 54. Mirosevich. Con el mismo argumento el diputado Celis, en contra. Juan Luis Castro. En contra. Andrés Celis. Ya. Durán. Gaona. Favor. Macaya, no está. Ricardo Celis. Contra. Ahí está. Sí, sí. Rosas. En contra. Sangüesa. Por favor. Torres. Contra. Andrés Celis. Abstención. Durán. Abstención. Abstención. Abstención, dijo, ¿no? Sí. 2, 4, 5. Falta mi voto. Oh, toda la razón. Y diputado Crispi. En contra. 6, 2, 4, 6. 2 a favor, 6 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. Bien. Rechazada la indicación. ¿Cuál era esta, Ana María? La 54. 54. A continuación, vamos por la 55. Ya. De los diputados Osandón, José Miguel Castro, Andrés Celis y Eguiguren, para incorporar en el nuevo artículo 16F la siguiente letra J. J. Asegurarse que la persona que ha formulado la solicitud de eutanasia ha sido debidamente evaluada en forma biopsicosocial con un equipo de cuidados paliativos de un centro terciario. Ya, esta la voy a juntar con las otras indicaciones que hemos postergado para el final. Sí, continuemos con la de Calisto y Sabaj, por favor, Ana María. Ya. Indicación de los diputados Calisto y Sabaj para incorporar en el nuevo artículo 16F la siguiente letra J. J. Asegurarse que la persona... Es la misma. Bueno, sí. Entonces la deja pendiente igual. Sí, exactamente lo mismo. Un trabajo de mucha colaboración ahí. Esa era de Miguel Ángel Calisto y Jorge Sabaj. Osandón, Castro y... Sigamos con la 56, por favor. Ya, indicación 56 de los diputados Undurraga y Álvarez, para incorporar
en el artículo 16F el siguiente inciso segundo nuevo, del siguiente tenor: sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y administrativas que determine la ley por el incumplimiento de las obligaciones de este artículo, el médico que practique una asistencia médica para morir, habiendo falseado la información a que se refiere el inciso anterior, será sancionado con la suspensión por 3 años del Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. ¿Opiniones? Me parece bien esa indicación, pero... Don Andrés Celis. Ahí sí. Sí, presidente, a mí me parece bien, por su intermedio, establecer unas sanciones respecto a esta falta o inobservancia de la ley por parte del médico que lo esté tratando o asistiendo. Me hubiese escuchado, me hubiera gustado escuchar los argumentos de los que presentaron la indicación, pero a mí me parece que está acertada. A ver si el Ejecutivo a lo mejor puede profundizar en el tema. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Presidente. Sí, don Jaime tiene la palabra. Jaime González. Presidente, nosotros consideramos que la indicación es afortunada, vienen a reforzar la indicación que ustedes tuvieron a bien aprobar recientemente, que es la indicación número 53 de los mismos diputados Undurraga y Álvarez, y viene en establecer una sanción en caso de que se incumplen las obligaciones de esta normativa, y establece un tipo especial que se refiere el haber falseado información, que se refiere al inciso inmediatamente a lo anterior. Nosotros recomendamos, si usted lo tiene a bien, aprobar la presente indicación, ya que va en sintonía con otras indicaciones que ustedes tuvieron a bien aprobar. Eso es, presidente. Bien. Sí. Diputado Celis. Sí. Yo le recomendaría aprobar por unanimidad esta indicación. Voy a hacer lo mismo. ¿Colega, les parece? Bien. Aprobado por unanimidad. Serían 6, 8, 10. 10, ¿no? Ya, el diputado Castro pareciera que ya no está. Así es. Ahora se hace efectivo su pareo. Entonces serían 9. 9. Está peleado con Jair. Entonces estaríamos, esperen un segundo. Presidente, ¿le puedo consultar por qué dejamos para después la 55 y la de Calixto y Sabac, que no tiene número? No, dejamos para el final solo la de Calixto y Sabac. La 55... es la misma. Que es la misma, sí. La dejé para el final porque a mi juicio tiene que ver con la discusión respecto a el profesional o la profesional que debe realizar la evaluación para la eutanasia, dado que se evalúa en forma biocrucial por un equipo de cuidados paliativos. En un centro terciario. Sí. Bueno, pero avancemos. Diputados, ¿saben qué? El artículo, estábamos en el... Sí, en el 56, estamos en el... Estamos en el 50 en la indicación 56, en el artículo 16F, que es lo que acabamos de terminar. Sí. Pero como quedaron pendientes, no vamos a votar la otra. No, continuamos con Pero el 16E, que hay una indicación inadmisible, como se presentó una indicación, tenemos que votar, o sea, retrocedamos un segundo a votar el artículo 16E que se presentó, que está en la columna del medio, por favor. Perfecto. Sí. Por favor, de lectura del... Es largo, ¿eh? No, entonces no... Es el 16E que ustedes aprobaron al final en el primer informe. Entonces... ¿Les parece aprobarlo por unanimidad? ¿Colegas? ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí podemos continuar con la indicación del diputado Keitel. Ya. La 57. Así es. La 57 se está presentando al 16G. Indicación del diputado Keitel para incorporar en el artículo 16G el siguiente literal C nuevo, pasando el actual C a ser D, del siguiente tenor. C, que su aplicación sea posible de suministrar en cualquier lugar en el que se encuentre el paciente, preferentemente en su domicilio para aquellos postrados. Yo lo que sugeriría, colegas, si es que estamos de acuerdo, es aprobarla, pero, o sea, rechazarla tal cual está y aprobar una nueva que elimine lo que señala al final que dice para aquellos postrados.
Presidente. Sí, diga Sora Costa. Jaime González, presidente. Don Jaime. Yo quiero hacer una prevención, porque si bien es cierto, ustedes estarían, o por este proyecto de ley se estaría estableciendo un derecho, que es el derecho a poder solicitar la eutanasia y que la misma se aplique. Lo que hace esta indicación al incorporar una letra C, solicita que la misma se suministre en cualquier lugar en que se encuentre el paciente. Entonces, si bien es cierto, ustedes están definiendo un derecho, no estamos estableciendo ni regulando cómo se va a materializar y cómo se va a garantizar el mismo. Entonces nosotros consideramos que es de alto riesgo que la eutanasia se realice en cualquier recinto que no esté debidamente definido por los protocolos, por la normativa técnica de salud pertinente, o que incluso no se realice en algún centro de salud. Y sobre este punto se puede referir en extenso el doctor Acosta, siempre hay contingencias que pueden ocurrir en la aplicación de cualquier prestación de salud, por lo tanto las mismas deben ser aplicadas en los centros o en los lugares acondicionados para aquello. Y la forma en cómo está redactado, que es tan abierto, tan general, puede ser suministrado en cualquier lugar, por lo que nosotros recomendamos no afortunado su aprobación. Eso es, presidente. Doctora Costa. Presidente, muchas gracias. Sí, efectivamente hay que pensar que esto necesariamente tiene que ser concordante con algo que ya había sido evaluado anteriormente, que era que iba a ser administrado por un personal de salud y que iba a estar un médico supervigilando esta situación. Por lo tanto, si es en cualquier lugar, no necesariamente en ese lugar se van a encontrar con las condiciones para poder aplicar el método que se decía para terminar con la vida de esa persona. Y en segundo lugar, una cosa que no está contemplada lamentablemente ni en el articulado vigente ni tampoco en alguna de las indicaciones, es qué pasa frente a la situación de que el paciente no fallezca. Es decir, si bien se establece que debe ser un método eficaz para causar la muerte rápida, ¿cierto?, del paciente, nosotros sabemos que en medicina nada es 100% y por lo tanto podría existir la situación bajo la cual una persona no fallezca, y eso lamentablemente no está normado en la ley y quizás debería ser algo de lo que debería hacerse cargo el reglamento. En cualquier caso, parece poco adecuado sacarlo del contexto hospitalario si antes se había dicho que debía ser, ¿cierto?, en contexto de atención del equipo de salud y supervisado por un médico. Diputado Mirosevich. Sí, presidente, le cuento a los miembros de la comisión que cuando hemos discutido esto ampliamente en las veces anteriores en esta comisión, nosotros miramos la experiencia internacional. Caso de Bélgica o caso de Holanda, uno puede apreciar, y a mí me tocó personalmente hablar incluso con familiares de pacientes que solicitaron la eutanasia y se le practicaron, otros que no, a otros que se le denegó porque no cumplían los requisitos, pero aquellos que se le practicaron, existe la posibilidad en esos países de que se realice en el lugar más digno posible. En muchos casos se trata de la propia casa, porque recordemos que esta práctica, los pacientes suelen estar acompañados de su familia, despedirse de su familia, y luego de eso, el equipo médico, con las mismas condiciones y requisitos que hemos establecido en esta ley, jamás hemos dicho que si no es en un centro médico, se elimina el requisito de que sea practicado por un equipo médico. Eso se mantiene en la ley. Incluso en la casa, tiene que ser practicado siempre por un equipo médico con los requisitos de la ley, pero para muchos pacientes esto es una elección perfectamente legítima. Y en la experiencia internacional esto sucede así, porque para muchos pacientes es lo más cómodo, lo más digno, junto a su familia, y supervisado y practicado por un equipo médico. Muchas gracias, diputado Mirosevich. Diputado Sangüesa. Gracias, presidente. Yo entiendo un poco lo que plantea el diputado Mirosevich, pero también me hace ruido lo que planteaba el doctor Acosta. Estamos viendo una situación, digamos, que podría ser especial dentro de este proceso, que concierne a que esto sea administrado en cualquier lugar y preferentemente el domicilio. Yo entiendo la parte del acompañamiento familiar, el que sea en un entorno, digamos, que al paciente también le sea mucho más grato que lo que significa un centro hospitalario. Pero también me cabe la duda respecto de
lo que planteaba el doctor Acosta, ¿qué pasa si el procedimiento falla? Lo que significa para el entorno familiar y para el propio paciente el pasar por una situación así. Cuando hemos visto en los países que existe la pena de muerte, muchas veces pasa que la persona a la que someten a esta pena muchas veces ha sobrevivido a la aplicación que se tenía para quitarle la vida. Entonces, creo que es algo que habría que profundizar en mayor medida, presidente, porque creo que aquí hay elementos nuevos que nos tendrían que hacer evaluar de diferente manera lo que propone el diputado Keitel con esta indicación. Porque yo lo entiendo desde el punto de vista de las familias, que obviamente que esto significa estar, digamos, en un ambiente más familiar y más protegido en el sentimiento, pero no es menos cierto que las condiciones dadas para una circunstancia especial van a estar dadas en un centro hospitalario, y eso creo que desde mi punto de vista hace que sea inviable esta indicación. Gracias, colega. Diputado Celis, luego el diputado Castro, luego ¿quién está? ¿Presidente? Luego diputado Durán. Perdón, es que es por lo peladito. Diputado Durán, ¿sí? ¿Me estaba pidiendo la palabra? Sí, presidente, era para informar que con el diputado Juan Luis Castro nos vamos a parear desde ahora en adelante. No, pero es que el diputado Castro estaba pareado con el diputado Macaya. Él me escribió recién. Dígale que nos escriba, porque formalmente no tomamos acuerdo, pero él avisó a la comisión que se iba a parear con el diputado Macaya. Diputado Celis, ¿no? Diputado Torres. Sí, presidente. Solo respecto a la discusión de dónde debe morir un paciente, digamos, en términos generales, la tendencia natural debería ser que los pacientes pudieran morir en el entorno más amable, digamos. Y el hospital no necesariamente termina siendo el entorno más amable, al contrario, es un entorno que es completamente ajeno, ¿ya? Y muchas veces instrumentalizado, alejados de su familia, entonces efectivamente es un lugar poco afable. Por lo tanto, la tendencia debería ser que los pacientes pudieran terminar sus últimas horas en su entorno familiar y en sus casas. Y desde esa perspectiva, a mi juicio, también cuando se requiera, una de las atenciones, las prestaciones que aquí estamos discutiendo debiera poder practicarse en el domicilio, obviamente con la salvedad de poder tener contacto con un centro hospitalario ante la eventualidad que requiera algún tipo de traslado. Si es que no se puede manejar esa situación en el mismo domicilio, porque hay muchas cosas que perfectamente podrían ser allí manejadas. Hoy día tenemos equipos que hacen visita domiciliaria y que obviamente están cercanos, digamos, a poder realizar este tipo de atenciones. Ahora, lo que sí yo comparto es que esto tiene que ser supervisado por un equipo y por un médico. Ha sido mi postura desde el inicio y esa la mantengo. Pero lo del domicilio, de toda lógica, digamos que pueda ser un lugar donde sea más amable para poder enfrentar esta situación para los pacientes. Sí, voy a tomar la palabra un segundo. Sí, yo creo que para quien no es médico, efectivamente el domicilio pareciera ser un lugar peligroso. Pero la misma ley y lo que hemos aprobado establece las condiciones de cuidado médico, es decir, cuáles son las condiciones bajo las cuales debiera realizarse la eutanasia. Y quisiera invitar a ponerse en la posición más allá de nuestra posición previa respecto a la eutanasia. ¿Cuál es la imagen que uno tiene de dónde quisiera fallecer? A cualquier persona uno le pregunta, ¿cómo te gustaría fallecer? Y bueno, en mi casa de viejo. Bueno, quizás si hay una ley de eutanasia, hay gente que no va a morir de viejo o de anciano, pero va a poder morir en su casa. Creo que sería un error que teniendo una ley de eutanasia y que genera ciertas garantías respecto al tratamiento que hemos discutido acá, privemos a esa persona de decidir tener este último tratamiento para asistir la muerte en su domicilio. Yo creo que la indicación tiene algunos problemas de redacción que podríamos, por tanto, rechazarla como está para luego aprobar una nueva porque tiene una coma, dice específicamente o con preferentemente para postrados, y yo creo que, volviendo a la discusión sobre la libertad, bueno, si nos vamos a abrir esta discusión,
mí me gustaría poder hacerlo en mi domicilio. Creo que es como lo que está en la imagen de todos, ¿no? Como terminar en la casa de viejo. Si no es de viejo, bueno, se puede hacer en la casa. Esa es mi opinión. Así que le doy la palabra a don Jaime González. Presidente, muchas gracias. Yo voy a hacer eco de vuestra invitación en el sentido de tener una discusión sin prejuicio respecto a esta materia. Independiente de la posición que puedo tener como representante del gobierno en este punto y en este proyecto de ley en particular, me gustaría hacer dos prevenciones. La primera es la que tiene que ver con la forma en cómo se tiene que tomar la voluntad de manera previa. Y eso importa también una serie de dificultades para que el mismo derecho que se está garantizando se materialice y se verifique en el hogar, en el domicilio. Y además, y a mayor abundamiento, quiero recordar que lo que se está haciendo es verificar una acción matadora, que es lo que se define la eutanasia causada, que verifica o precipita la muerte del paciente que hacía lo pedido, porque lo ha ejercido como un derecho. Y por tanto es un procedimiento que es complejo. E independiente de la buena disposición que alguien pueda tener para que el tratamiento se verifique en el domicilio, la posición del Ministerio de Salud es un procedimiento que es riesgoso, que requiere atención vigilada médica y que además hay procedimientos y formalidades previas que hacen necesario y requieren de que se verifique en un hospital. Y para finalizar, presidente, quiero hacer presente que la forma como está redactada lo otorga o lo califica como un derecho. Por tanto, cualquiera podría, con el texto de la ley vigente, solicitar, aunque el servicio de salud no tenga los medios disponibles, o el hospital, o el municipio, o cualquier prestador de salud, privado o público, se verifique y se realice en el hogar. Entonces consideramos que es una indicación que tal y como está redactada, no satisface un estándar mínimo para que se verifique la eutanasia en un estándar mínimo de derechos, si es que la posición, ¿no es cierto?, fuera la de avanzar sobre la misma. Eso es, presidente. Gracias. Gracias, don Jaime González. Diputado Ricardo Celis. Sí, yo quisiera aquí hablar como médico y diputado. Hoy día toda la medicina apunta que la atención sea en el domicilio. No hay la atención domiciliaria y otras atenciones tienen alto estándar de seguridad sanitaria, altísimo estándar. No, la atención domiciliaria y muchas de las atenciones domiciliarias no son de bajo estándar. Por el contrario, tienen mucho más estándar incluso que algunas prestaciones que se pueden hacer, justamente porque en un lugar distinto. Entonces yo creo que esa aprehensión que pudiera existir no tiene asidero. Hoy día creo que están todos los estándares en el mundo y en Chile para que tanto la atención domiciliaria para otros fines, como para este, por cierto, que es parte de una extensión de una decisión de esta naturaleza, pueda realizarse en el hogar, en su casa. Gracias, diputado. Ha ingresado una indicación del diputado Mirosevich del siguiente tenor. Ana María, por favor. Dice para agregar una letra C en el artículo 16G del siguiente tenor. C. Que su aplicación sea posible de suministrar en el lugar que el paciente considere más digno y amable. Perfecto. Teniendo esa indicación a la mano, yo voy a poner en votación la que estamos discutiendo y a continuación poner en votación la indicación del diputado Mirosevich. Entonces tenía la discusión. Bien, fírmenla mientras. Por favor, entonces votemos la indicación número... Diputado Gaona, sí. Presidente, comparto esta idea de que hay que buscar el lugar más digno y todo ello, pero finalmente me parece que acciones como la eutanasia debieron realizarse en centros asistenciales. Algunos plantean lo del domicilio, pero ¿qué sucedería si la situación se complica? Si finalmente la persona no reacciona adecuadamente, si hay algún tipo de reacción de convulsiones, en fin, alguna cosa que complique el acto de hacer eutanasia. Finalmente el domicilio no es el lugar más adecuado para hacer este tipo de procesos. Por tanto, a mí no me parece que debiera hacerse en cualquier lugar y que solo se le ponga esta vaguedad como decir un lugar digno y adecuado. Eso es tan vago como lo que discutíamos recién y que por lo mismo ustedes se oponían, que era como muy amplio. Yo esto lo restringiría a centros asistenciales, que creo que es la manera más adecuada para evitar cualquier complicación para los pacientes, para los propios pacientes que recibirían comillas, tratamiento. Gracias, colega. Le da la palabra
el señor Jorge Acosta y luego la voy a poner en votación. Si es que hay alguno que agregar. Gracias, presidente. Sobre la indicación que ingresó recientemente el diputado Mirosevich por su intermedio, efectivamente, al dejarlo de esa manera tan amplia, ya ni siquiera estamos hablando de que sea en el domicilio, es decir, la hospitalización domiciliaria, como decía muy bien el diputado Celi, tiene un alto estándar, pero también tienen que haber ciertas condiciones, es decir, digamos, no puede ser en cualquier lugar exactamente, y sobre todo si va a ser a la hora de ejecutar, digamos, la muerte del paciente, porque no es lo mismo que el paciente vaya a morir y dejar morir a un paciente que realizar un acto de forma activa para que fallezca. Es decir, ahora no solo se está ampliando al domicilio, sino que a cualquier lugar en el cual el paciente se pueda sentir cómodo, y eso no necesariamente es el domicilio. O sea, es verdad que podríamos pensar en todas las discusiones extremas, pero sería muy interesante que pudiera acotarse a aquel lugar donde se pudieran dar las condiciones sanitarias adecuadas. Gracias, presidente. Tiene el punto, asesor. El diputado Mirosevich va a redactar una indicación un poco más precisa para que efectivamente sea en el centro hospitalario o en el domicilio para quienes estén de acuerdo. Gracias, presidente. Entonces, vamos a votar la indicación inicial del diputado... votemos primero la indicación del diputado Keitel, la 57. Sí. Diputado Mirosevich. En contra. En contra. Andrés Celis. En contra. Bueno, ya está en votación. El diputado Durán. Lo dejamos pendiente porque no lo veo. Gaona. Diputado Gaona. Perdón. Abstención. Ricardo Celis. En contra. Rosas. En contra. Sangüesa. Entiendo que el diputado Mirosevich va a presentar otra indicación en el mismo tenor, ¿cierto? Sí. En contra. Torres. Contra. Crispi. En contra. 0 afirmativo, 7 negativo y una abstención. Bien, se rechaza la indicación. Diputado Mirosevich, ¿tiene la nueva indicación? Sí. Perfecto. Si usted quiere la puede leer usted mismo. Por consiguiente, la otra nunca se presentó. Exacto. Ya, entonces está retirada la otra indicación que leí del diputado Mirosevich. Está retirada, sí. Señor presidente, dice así. Letra C, que su aplicación sea posible de practicar en un centro médico, su hogar o en un lugar que cumpla con los requisitos médicos. Entonces, ¿quiénes la suscriben antes de votarla? Para dar una adecuada asistencia médica. Para dar una adecuada asistencia médica. Bien. Entonces, adhieren el diputado Celis, Torres. Bueno, lo mismo que habían adherido antes. En votación, por favor, Ana María. Ya. Presidente. Diputado Gaona. Presidente. Perdón. Es que tienen como una voz parecida, por eso me confundo. Es un honor, presidente, nuevamente. La voz, no la investidura. No importa, tengo mucho aprecio por el diputado Gaona, así que también es un honor. Oiga, mire... Gracias, igual para mí, doctor. Gracias, diputado. Mire, solamente sugerir que no diga centro médico, porque centro médico suena como a un consultorio privado, y quizás es más correcto utilizar el concepto de centro asistencial o establecimiento asistencial para abrir los hospitales, porque si no llegaríamos a la contradicción de que no puede ser un hospital y tiene que ser un centro médico. Entonces, ¿cómo quedaría la indicación, Lau? Presidente, quedaría así. Letra C, que su aplicación sea posible de practicar en un establecimiento asistencial, su hogar o en un lugar que cumpla con los requisitos para prestar una adecuada asistencia médica.
Bien, muchas gracias. En votación. Ya. Diputado Mirosevich. A favor. Andrés Celis. A favor porque queda cubierto todo lo que es la dignidad de la muerte. Durán. Durán no está derechamente ya. Gaona. En contra, sigo pensando que debe ser solo en un centro asistencial con todas las condiciones y requisitos sanitarios. Ricardo Celis. A favor. Rosas. A favor. Sangüesa. Diputado Sangüesa. La verdad que después de haber escuchado a los asesores he concluido que efectivamente debe ser en un centro asistencial que reúna con todos los requisitos. No podemos dejar que algo tan importante, no solamente en la vida del paciente que toma la decisión de la eutanasia, sino que también por la seguridad de su entorno familiar, de no verlo expuesto a una situación que podría ser muy traumática, como es el que pudiera haber algún imprevisto dentro de lo establecido en el protocolo para realizar la eutanasia. Por eso voy a votar en contra. Entonces Sangüesa votó en contra. Torres. A favor. Crispi. A favor. Seis a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Aprobada. Aprobada la indicación. Para despejar un punto, quisiera decirle a mis colegas diputados que hoy día se atienden partos domiciliarios bajo supervisión médica desde los hospitales. Así de seguro, 2 personas, la madre y el hijo. Sí. Gracias, diputado. Presidente. Claro, diputado. Se entiende lo que plantea el diputado Celi, me parece bien, pero nunca va a ser mejor que en un centro asistencial. Y aquí estamos hablando de la eutanasia, es provocarle la muerte a una persona y las implicancias que ello tiene. Por tanto, no me parece comparable el ejemplo que plantea el diputado Celi por su intermedio, señor presidente. Gracias, diputado. Voy a continuar con la tramitación, ya se hicieron todos los puntos, señora Costa. Vamos con la indicación 58, Ana María. Indicación del diputado Jürgensen para incorporar en el artículo 16G el siguiente inciso final. Además, en todo momento, incluso un instante siquiera antes de la causación de la muerte, tendrá derecho el paciente a desistirse de su solicitud por cualquier medio, incluyendo el lenguaje kinésico o gesticular. Bien, ¿hay opiniones? No. Asesor Acosta. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, esta indicación del diputado Jürgensen va en la línea de lo manifestado más adelante con respecto al respetar la voluntad del paciente incluso un instante antes de la ejecución de la eutanasia. Específicamente agrega, y eso es lo interesante, otras alternativas, y no solamente la manifestación verbal, sino que también incluso kinésica o gesticular, lo que es muy importante porque de alguna manera asegura que es la voluntad del paciente la que está en todo momento siendo respetada. Como les digo, esta es una indicación que va en línea con lo que después más adelante, por lo tanto no vería inconveniente en que pudiera ser aprobada. Don Jaime González. Sí, presidente, muy breve. Esto va en línea con que las manifestaciones de voluntad se puedan revocar. En el derecho civil y en nuestro derecho en general, la voluntad se puede modificar. El testamento es modificable de la forma que establece la ley. En materia de testamentos vitales hay una norma expresa que permite que son esencialmente revocables. En este sentido, yo mencionaba en comisión anterior la jurisprudencia que hay en derecho comparado, sobre todo en Estados Unidos, que pese a existir revocación de voluntad respecto a una orden, por ejemplo, de no reanimación, la familia se ha opuesto a la misma medida, impidiendo la reanimación por distintos motivos. Esta es una indicación que, pese a cuestiones de redacción que puedan ser mejorables,
va en el sentido correcto de permitir, ¿no es cierto?, la revocación de una manifestación de voluntad que se dio anteriormente. Así que nosotros estamos de acuerdo con la indicación, pese a que se pueda utilizar otro verbo en vez de causación. Eso es, presidente. Gracias, don Jaime. ¿Más palabras? ¿No? En votación, y con eso terminamos la sesión. Indicación 58. Diputado Mirosevich. Presidente, esto ya está contenido en el proyecto de ley, por lo tanto está cubierta la posibilidad de que un paciente se arrepienta y por tanto voto en contra de esta indicación. Andrés Celis. Sí, yo creo que lo que abunda no vaya, allá de que tengo mis aprehensiones por el concepto, por la palabra causación, pero yo voto a favor. Durán. No está. Gaona. A favor. Ricardo Celis. Voto en contra, porque esto está contenido y porque tiene, no sé qué es el lenguaje kinésico. Rosas. Me molesta la palabra causación, y siguiendo la doctrina de lo que se acaba de comentar, hasta el último momento los pacientes tienen que tener la libertad de poder decir de alguna forma, con un movimiento, la aceptación. Eso es como hasta en los procesos que uno ve en los pacientes en las UCI, cuando se les da la extrema unción incluso, y otros a veces se arrepienten de ciertos procesos. Así que yo voto a favor. ¿A favor? Ya. ¿Sangüesa? ¿A favor? ¿Torres? Sí, presidente, yo voy a votar en contra porque por una parte el proyecto de ley ya establece que en cualquier momento puede haber revocación de la decisión del mismo. El problema de esta redacción es que lo deja sometido a un lenguaje kinésico o gesticular. Los gestos en pacientes terminales pueden incluso no ser manifestación de voluntad. Entonces es muy complicado establecer esta redacción cuando ya está cubierto incluso el instante previo, ¿ya? Entonces yo aquí llamo también un poco a la responsabilidad del punto de vista de la redacción de una ley que puede terminar siendo muy compleja en el momento de la práctica. Yo los invito, cuando hay un paciente terminal, a ver que existen gesticulaciones que no siempre son manifestación de voluntad. Eso es lo complejo de esta redacción. Voto en contra. ¿Crispi? Bueno, estando muy de acuerdo con los argumentos que señalaba el diputado Torres, siempre se aprende algo. Voto en contra. 4 a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Rechazado. Se rechaza la indicación. Causaciones y costos Bien, en términos contables. habiéndose cumplido el orden de esta sesión, esta se levanta. Nos vemos nuevamente el día lunes.